Buenas tardes, mis estimados. Vamos a continuar con las clases correspondientes para el día de ahora. Como sabemos, el tema del día de ahora es factores de riesgo, pero lo vamos a englobar o vamos a ver una patología y cómo vamos a englobar todo lo que hemos visto, ¿verdad? Desde sus determinantes sociales, desde su cadena epidemiológica, como su modo de transmisión, cuáles son esas medidas preventivas, cuáles son sus factores de riesgo para el aparecimiento de la enfermedad que vamos a ver el día de ahora. Entonces, para que les quede un poquito más claro acerca de los factores de riesgo, porque ya vimos las definiciones, ya vimos las implicaciones que tiene en los determinantes sociales para la salud, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la clase del día de ahora. Vamos a compartir pantalla, la cual podemos observar el tema del día de ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a observar un poco acerca de las medidas de prevención de las enfermedades diarreicas agudas, ¿verdad? Vamos a ver los objetivos que al finalizar eh, vamos a definir qué son las enfermedades diarreicas agudas, vamos a clasificar las enfermedades diarreicas, vamos a describir cada una de las enfermedades diarreicas más frecuentes en El Salvador, identificar las medidas preventivas para las distintas enfermedades diarreicas, ¿verdad? Yo escogí el tema de enfermedades diarreicas porque en este momento, como ustedes saben o deben de conocer, hay una alza de incidencia de enfermedades diarreicas, tanto en niños, adolescentes, eh, adultos mayores, que estas diarreas, perdón, pueden ser causadas por parásitos, por bacterias, puede ser una enteritis bacteriana o puede ser causada incluso por una salmonelosis, ¿verdad? O una fiebre tifoidea. Les digo pío porque en la consulta diaria pues es lo que más se está visualizando en estos momentos. Las enfermedades diarreicas, ha habido un alce. Por eso es importante conocer cuáles son sus medidas preventivas y cuáles son sus factores de riesgos implicados para producir esta enfermedad. Bueno, vamos a ver un poco acerca de la enfermedad a nivel mundial que menciona la OMS. Dice de que las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Por eso es importante conocerla, ¿verdad? Porque acuérdense de que la diarrea causa deshidratación y causa un aumento de la mortalidad en niños. Por eso es importante la identificación, el manejo oportuno de esta población, ¿verdad? Son enfermedades prevenibles y tratables, ¿verdad? Dios no quiera una mortalidad infantil de un menor de 5 años es auditable, ¿verdad? Entonces, desde ustedes, del personal de enfermería hasta el médico que lo evaluó, Dios no quiera, ¿verdad? Hay una muerte infantil, entonces todos nosotros vamos a ir a auditoría, ¿verdad? ¿Por qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si hubo si hubo un adecuado tratamiento, un adecuado diagnóstico, realizamos una buena toma de signos vitales, todo el expediente físico nos van a ver. Por eso es importante conocerla, ¿verdad? Entonces, de acá mueren alrededor de 760,000 niños menores de 5 años. Estos mueren cada año. Esta enfermedad se puede prevenir mediante el acceso al agua potable y servicios adecuados de saneamiento e higiene, que esto es bien difícil, ¿verdad? En la población salvadoreña, agua de chorro, agua de grifo, a lo más que tenemos a la mano, ¿verdad? Y la higiene, que también, pues, no, no se lavan las manos después de ir al baño, de tocar objetos contaminados que puedan servir para producir esas enfermedades. Es una de las principales causas de malnutrición en niños menores de 5 años. Vamos a ver qué más puede durar estas enfermedades días y puede privar al organismo de agua y sales necesarias para su supervivencia. La mayoría de las personas que fallecen por enfermedades diarreicas en realidad no mueren por una grave deshidratación y pérdida de líquido. O sea, quiere decir que las personas no fallecen en sí por la enfermedad, sino que por la deshidratación
que lo que produce es la pérdida de líquido de electrolitos, ¿verdad? Que ustedes conocen que es el sodio y el potasio. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas y potencialmente mortales. Si ustedes en la consulta, cuando pesan y tallan, porque ustedes los pesan y los tallan, ustedes los conocen, identifican si el niño está desnutrido y ya, doctor, mire, este paciente no ha tenido controles, no está vacunado, tiene 4 años, no tiene vigente las vacunas de los 4 años, es faltista a sus controles. La mamá se ve con una higiene inadecuada. Los niños se ven un poquito con mala higiene y tiene diarrea. Entonces ustedes ya van viendo y que está malnutrido, tiene bastantes factores de riesgo a que este niño se complique, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de identificar a esa población. En países en desarrollo, los niños menores de 3 años sufren en promedio 3 episodios de diarrea al año. Debemos de conocer que las diarreas principalmente se producen por rotavirus, que este constituye los agentes etiológicos virales más importantes de la diarrea infantil en el mundo, ¿sí? Entonces debemos de identificar que no todas las diarreas son de origen bacteriano, ¿verdad? Sino que la mayoría o el mayor porcentaje de diarreas son de origen viral, como por ejemplo el rotavirus. Bueno, ¿qué son las enfermedades diarreicas agudas? Se define como diarrea a la deposición de 3 o más veces al día o con una frecuencia mayor que la normal para la persona de heces sueltas o líquidas. ¿Verdad? Si le llega a la paciente y le dice, ya, como ustedes reciben, ¿verdad? A veces hacen el triage y les dicen, ha tenido diarrea mi niño, ¿verdad? Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuántas veces ha hecho? No, una vez, una vez, le dicen. Y ustedes, eso no es diarrea, ¿verdad? Deben de conocer la definición adecuada de diarrea, que son 3 o más veces al día, ¿verdad? Deben de ser de heces sueltas o líquidas. A veces la mamá piensa que con una vez que haga líquido, pues ya es una diarrea, ¿verdad? Pero no, debemos de conocer cuál es la definición de diarrea. La deposición frecuente de ese forme de consistencia sólida, esta no es diarrea, ni tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y pastosas por bebés amamantados. También debemos de identificar que los pacientes que están con lactancia materna exclusiva, a veces pueden tener las deposiciones semipastosas, ¿verdad? Y eso no es a veces es de preocupación de las madres, ¿verdad? Pero nosotros debemos de conocer cuál es la definición de diarrea. Bueno, vamos a ver la clasificación que podemos identificar según el tiempo de evolución. Mencionamos si es aguda de 3 a 7 días, si es prolongada de 10 a 14 días y si es crónica más de 30 días. Bueno, la clasificación también se puede realizar a través de su origen, ¿verdad? Si es diarrea viral, la mala cabeza, vamos a mencionar el rotavirus. Si es una diarrea bacteriana, vamos a identificar principalmente la E. coli, la salmonela, tifi, paratifi o el cólera o el Vibrio cólera. La diarrea parasitaria puede ser producida por amibiasis intestinal, que a la cabeza está la entamoebistolítica, y la yardiasis, que es la Yardia lambda, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación de diarrea según su origen, ¿verdad? También se puede clasificar según su evolución. Las diarreas agudas es un síndrome clínico que se acompaña de la expulsión frecuente de heces laxas o acuosas y a menudo otros signos y síntomas, ya sea vómitos, fiebre, deshidratación y pérdida de electrolitos, ¿verdad? Que lo que conlleva a un desequilibrio del mismo. Esa es la clasificación o la definición de la OMS. Vamos a reconocer 4 tipos clínicos de diarrea, ¿verdad? La diarrea acuosa aguda, esta es mencionada como el cólera, que esta dura varias horas o días y el principal peligro es la deshidratación. Como todo tipo de diarrea, la complicación es la deshidratación. También se produce pérdida de peso si no se prosigue con la alimentación. La diarrea sanguinolenta aguda, también llamada disentería, cuyos principales peligros son el daño de la mucosa intestinal, la septicemia, la desnutrición
También puede presentarse otras complicaciones como la deshidratación, principalmente, ¿verdad? La otra clasificación es diarrea persistente. Noten bien que les puedo preguntar esto en el parcial, ¿verdad? Y después ustedes se van, esta es pregunta parcial. ¿A qué definimos diarrea persistente? Y para los que ven el video, pues la van a contestar. Diarrea persistente que dura 14 días o más y cuyos principales peligros son la desnutrición y las infecciones extraintestinales graves. También puede producirse deshidratación, ¿verdad? Como mencionamos, todas producen deshidratación si no se tratan a tiempo, si no se detectan a tiempo. Diarrea con deshidratación, desnutrición grave, que hay una desnutrición proteico-calórica como marasmo o achorcor, cuyos principales peligros son las infecciones diseminadas graves, la deshidratación, la insuficiencia cardíaca y las carencias vitamínicas y minerales, ¿verdad? Entonces vamos a ver la cadena de transmisión de las diarreas, vamos a ver todos los eslabones hasta que se produzca la enfermedad, ¿verdad? Desde su puerta de entrada, puerta de salida. Entonces vamos a ir visualizando cada una de ellas, ¿verdad? Entre la cadena de transmisión, el agente causal es, mencionamos que era el bacterias, virus o parásitos, ¿verdad? Ya vimos los agentes etiológicos en el virus rotavirus, bacterias, E. coli, los parásitos, la entamoeba o la yardiasis. Entonces todo eso lo deben de conocer. Pueden ser preguntas de parcial. El reservorio, como conocemos, los humanos, la puerta de salida es la gastrointestinal. El modo de transmisión podemos observar a través de vectores que llevan o que sirven de vehículo para poder transmitir esta enfermedad a través de mano y boca también se puede transmitir esta enfermedad. Mecanismo de transmisión es, acuérdense que modo de transmisión es una cosa y mecanismo de transmisión es otra, en la cual puede ser directa o indirectamente la transmisión. Puerta de entrada, el gastrointestinal a través de la boca, ¿verdad? Susceptibilidad del hospedero, que esto influye un poco con los pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, que debemos de tener más cuidado, ¿verdad? Pacientes adultos mayores y principalmente los pacientes inmunodeprimidos como el VIH-Sida, ¿verdad? Estos son las susceptibilidad del hospedero, además del pH gástrico, pacientes con gastritis crónica. Órgano blanco, el intestino grueso, ¿verdad? Entonces, esta es la cadena de transmisión desde su agente causal, reservorio, puerta de salida, modo de transmisión, mecanismo de transmisión, puerta de entrada, susceptibilidad del hospedero. Esto podemos hacer un ejercicio con las enfermedades infecciosas que nosotros conocemos, ¿verdad? Vamos a ver un poco rapidito acerca de las diferenciación, porque eso es importante conocer cómo diferenciar una enfermedad viral con una enfermedad bacteriana. Hay unas características clínicas que nosotros podemos identificar las mismas. Bueno, primero, diarrea viral. En esta hay muchas deposiciones diarreicas. Además, observamos que no hay sangre ni moco. No es mucosanguinolenta, ¿verdad? Y más o menos puede producir fiebre, ¿verdad? Dentro de la diarrea bacteriana hay menos deposiciones, hay sangre, moco y pus y hay fiebre. Entonces ahí podemos hacer la diferencia entre una diarrea viral y una diarrea bacteriana. Bueno, vamos a ver un poco acerca del rotavirus porque es una enfermedad que es la más frecuente de producir diarrea. Su definición es una gastroenteritis viral aguda que puede causar vómitos, fiebre, diarrea acuosa y principalmente la deshidratación, una complicación, ¿verdad? Que lo que puede conllevar es a la muerte. El agente etiológico es el rotavirus. La epidemiología afecta principalmente a los lactantes, niños de corta edad, adultos. Todos los niños se infectan con rotavirus en los primeros 2 a 3 años de vida y la incidencia máxima de la enfermedad clínica se observa entre los 6 y 24 meses de edad. Modo de transmisión es la vía fecal oral. El contagio de persona a persona se da a través de las manos. Este parece ser responsable de diseminar el virus.
en ambientes cerrados como hogares y hospitales. La transmisión entre niños en guarderías es causada por el contacto directo y mediante alimentos o juguetes contaminados, ¿sí? Entonces, el periodo de incubación es de 24 a 48 horas. El diagnóstico es la historia clínica, el examen físico, principalmente lo podemos realizar o una muestra de heces, ¿verdad? El tratamiento, principalmente los antibióticos, los antivirales no funcionan, generalmente desaparecen dentro de 3 a 7 días. La prevención es la deshidratación, que es el mayor problema. Entonces, con el rotavirus no se dan ni antibióticos, no tampoco vamos a dar antivirales. Estos no funcionan, ¿verdad? Solo vamos a dar tratamiento de los síntomas, principalmente la deshidratación. ¿Cómo lo vamos a tratar? A través de sales de hidratación oral. Bueno, la diarrea causada por E. coli, estas diarreas pertenecen a 6 categorías principales, clasificaciones, ¿verdad? Entre ellas está la enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteroinvasora, enteropatógena y enteroagregativa y la adherencia difusa. Bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que causa cada uno de los tipos de E. coli, que es una enfermedad bacteriana, la enterohemorrágica. Su epidemiología es que la colitis hemorrágica produce un síndrome urémico hemolítico. Esta se puede producir en todas las edades y el síndrome postdiarreico en los adultos, ¿verdad? Tipo de diarrea es sanguinolenta, su mecanismo patogénico es adherencia y borramiento, producción de citoxinas. ¿Verdad? La enteropatogénica es una diarrea aguda, esta puede ser también crónica, endémica o epidémica en los lactantes. Tipo de diarrea puede ser acuosa, mecanismo de patogénico, adherencia y borramiento. La enterotoxigénica, pueden haber diarrea de los lactantes en los países subdesarrollados y diarrea de los viajeros en todas las edades. Pregunta de exámenes, ¿cuál es la diarrea en la que ustedes se van a otro país o vienen a nuestro país? ¿Y cuál es su toxina que produce diarrea de los viajeros? ¿Verdad? Es la enterotoxigénica, ¿verdad? El mismo nombre lo dice, la toxina que produce la diarrea del viajero, la enterotoxigénica. Bueno, el tipo de diarrea es acuosa, el mecanismo patogénico es la adherencia y producción de enterotoxina. La enteroinvasiva, esta se produce diarrea con fiebre en todas las edades. Esta puede ser sanguinolenta o no, puede haber disentería y su mecanismo patogénico es adherencia, invasión de las mucosas e inflamación. La enteroagregativa es una diarrea aguda o crónica en los lactantes. El tipo de diarrea es acuosa, ocasionalmente sanguinolenta. El mecanismo patogénico es adherencia, daño de la mucosa intestinal. ¿Sí? Vamos a ver un poco acerca de la diarrea producida por E. coli. Su definición, la mayoría son inofensivas o causan diarrea breve. Sin embargo, algunas cepas como la E. coli pueden causar cólicos abdominales intensos con diarrea, con sangre y vómito. El agente etiológico es la E. coli. La transmisión es el consumo de agua o alimentos contaminados como carnes poco cocidas. Cuadro clínico, para los que les gusta la carne término medio, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? La que con sangrita, ¿verdad? Que bien rica se ve. Entonces ahí está cómo se pueden, contaminar con bacterias o con otros tipos de enfermedades o patologías. ¿Verdad? Cuadro clínico, la diarrea, dolor o sensibilidad en el abdomen, este puede ser de tipo cólico, náuseas y vómitos. Esta es la causa más común de diarrea del viajero, ¿verdad? ¿Cuál dijimos? La enterotoxigénica. Aquí está, miren, la diarrea del viajero, enterotoxigénica. Pregunta de parcial, ¿cuál es la toxina producida de diarrea del viajero? Que es la E. coli enterotoxigénica. Bueno, dentro de los factores de riesgo está la edad, los sistemas inmunitarios debilitados, disminución de los niveles del ácido estomacal, como mencionamos, el pH gástrico, ¿verdad? Si no tienen mucho producción de acidez, pues la bacteria o el parásito, perdón, la bacteria
se puede proliferar, ¿verdad? Y puede multiplicar fácilmente. El diagnóstico, este es clínico, ¿verdad? Y examen general de ese para podernos confirmar el diagnóstico, pero principalmente lo podemos hacer a través de la clínica. Bueno, la fiebre tifoidea es una enfermedad aguda febril generalizada que compromete el sistema retículo endotelial, el tejido linfoide intestinal. Dentro del agente etiológico está la Salmonella especie. Es un patógeno frecuente de animales y humanos. Es un bacilo gram negativo. El periodo de transmisibilidad se da dentro de la primera semana hasta el final de la convalecencia. La enfermedad es más frecuente en escolares y adultos jóvenes. El mecanismo de contagio, permítanme, solo que, bueno, perdón, ¿verdad? El mecanismo de contagio, el mecanismo de contagio es fecal oral o a través de aguas y de alimentos contaminados. El periodo de incubación es de 3 a 21 días promedio, de 10 a 12 días. El diagnóstico se puede hacer clínico, coprocultivo o un hemocultivo o los antígenos febriles, ¿verdad? Vamos a continuar. Perdón, permítanme que me sale. Vale, perdón, continuamos, ¿verdad? ¿Qué es el cólera? El cólera es una enfermedad bacteriana intestinal aguda, el agente etiológico del Vibrio cholerae. Su mecanismo de contagio es este se adquiere por la ingestión de una dosis infectante de agua o alimentos contaminados. Sus manifestaciones clínicas: inicio repentino, acompañado de náuseas y vómitos, abundantes al comienzo del cuadro, diarrea acuosa, profusa, sin dolor, las heces en agua de arroz. Eso es característico del cólera, ocasionada por una enterotoxina que afecta al intestino delgado. Su periodo de incubación es breve, desde 1 hora hasta 5 días. Su tratamiento, la piedra angular del tratamiento del cólera, es la rehidratación oportuna y adecuada. Los casos graves necesitan rápidamente líquidos intravenosos y antibióticos, ¿verdad? Si hay mucha deshidratación y no tolera la vía oral, pues ya vamos a comenzar con líquidos endovenosos, ¿verdad? Entonces, indicar antibióticos endovenosos y suero en la misma vía. La amibiasis intestinal es una enfermedad intestinal o puede ser también extraintestinal. El agente etiológico es la entamoeba histolítica. Su transmisión de persona a persona por la vía ano, mano y boca y por ingesta de alimentos o consumo de agua contaminada. Su manifestaciones clínicas es usualmente asintomática. Es una diarrea mucosanguinolenta. Su fiebre es menos del 50% de pacientes con amibiasis invasiva son escalofríos, cólicos y tenesmo. Su método diagnóstico es examen general de heces. Manejo terapéutico es el furoato de hidroxanida o metronidazol, ¿verdad? Dependiendo si son quistes o si son activos, la amibiasis intestinal se debe dar su tratamiento oportuno. Bueno, vemos la patogenia de esta enfermedad, se expulsa a través de las heces, se hacen quistes, y los trofozoitos que ya son móviles, ya se eclosionan, los quistes maduros, que estos son los ingeridos y se hace el círculo vicioso hasta producir eh, eh, la amibiasis intestinal, ¿verdad? O extraintestinal, que puede ser en el hígado, en los pulmones o en el sistema nervioso central, ¿verdad? Vamos a ver un poco acerca de la yardiasis. Es una infestación de partes altas del intestino delgado, que estos son el duodeno y el yeyuno. El agente etiológico principal es la Yardia lamblia. La transmisión, estas son transmitidas de persona a persona por contaminación fecal de los alimentos, de fuentes de agua o de las manos.
Sus manifestaciones clínicas principalmente pueden ser asintomáticas. Produce un síndrome diarreico que inicialmente este es agudo y luego se hace persistente o llega a la cronicidad. El dolor abdominal es de tipo cólico, hay febrícula e irritabilidad, ¿sí? Entonces, los métodos de diagnóstico son la sospecha clínica y preferentemente se debe de confirmar con un examen general de heces. Manejo terapéutico, podemos indicar metronidazol. Bueno, ya vamos a entrar un poco. Teníamos que ver un poco acerca de las enfermedades, un poco de las patologías, un poco de acerca de sus agentes etiológicos, cómo podemos identificar una diarrea viral, bacteriana o parasitaria para ver qué tipo de prevención debemos de realizar, ¿verdad? En la prevención primaria, la promoción en salud, principalmente las charlas, la educación en salud que debemos de brindar en la unidad de salud o en el momento que están esperando la consulta, ustedes como personal de enfermería o el personal médico realiza su promoción de la salud, ¿verdad? Realiza su charlita, realiza su educación, a través de trípticos se puede entregar para disminuir estos factores de riesgo y poder limitar el daño de esta enfermedad. Bueno, principalmente también debemos de educar a la población acerca de desinfectar el agua que consumimos. Si no podemos consumir agua potable, pues podemos desinfectar el agua que consumimos, ¿verdad? Lavando las manos cada vez que sea necesario, ¿sí? Enseñar a los niños cómo lavarse adecuadamente las manos, no solo enjuagarse, ¿verdad? Y ya volver ir a comer, ¿verdad? Sino que ahí les quedan los parásitos. Manteniendo los alimentos tapados, eso es importante, porque si no llega la mosca y les deja el parásito ahí, les deja la bacteria, les deja la salmonela directamente. Entonces es importante mantener los alimentos tapados, cubiertos, lavando bien las frutas y verduras antes de consumirlas, no solo agüita, ¿va? Sino que colocarle una gotita de lejía para que puedan ser desinfectadas adecuadamente y poder tener un adecuado consumo. Utilizar adecuadamente la letrina, cómo la vamos a utilizar, cómo la vamos a mantener, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, saber cómo tratar la letrina, ¿verdad? Eh, no solo de lavarse adecuadamente las manos, sino que también el uso adecuado de esta letrina, ¿verdad? Porque esta puede ser una fuente de contaminación para estas enfermedades diarreicas. Y mantener tapado todo tipo de recipiente o de agua o de alimentos, de frutas, de verduras para evitar que se propague esta enfermedad. Esto en la prevención primaria. En la protección específica mencionamos la vacuna de rotavirus. Hubiera querido preguntar, lástima que. Pero bueno, ustedes ya manejan el esquema de vacunación, igual yo se los voy a preguntar en el parcial. ¿En qué meses se coloca la vacuna del rotavirus? ¿Y qué tipo de vía es? ¿Verdad? Como podemos observar en la imagen, es vía oral y la rotavirus se coloca a los 2 y 4 meses de edad, ¿verdad? Son dos dosis. Esta principalmente la podemos mencionar como protección específica. Algunos efectos adversos de la vacuna o reacciones que pueden dar es diarrea, vómitos, dependiendo eh, de la susceptibilidad del niño que recibe la vacuna, ¿verdad? Y es de vía oral, como les mencionaba, por si les pregunto en el parcial. A través también en la unidad de salud les brinda la desinfección de aguas de frutas y verduras a través del Puriagua, que esta es una solución que se utiliza en las dosis recomendadas y estas sirven para desinfectar tanto la pila, la fruta, las verduras, para evitar que se propague esta enfermedad. Vamos a incorporar, no, vamos a iniciar con la explicación de la prevención secundaria. La prevención secundaria, como saben ustedes, el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. En el diagnóstico precoz vamos a ver el manejo de las EDAs. Las EDAs son las enfermedades diarreicas agudas, ¿verdad? Según el IEPI, yo ya sé que ustedes conocen el lineamiento de atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia, que es hasta los 10 años, y dice cómo debemos de manejar
estas EDAs, ¿verdad? Me gusta a veces en la unidad de salud donde estoy, me llega la licenciada en enfermería, me dice, doctor, mire, y viene un niño con diarrea, pero ya le estoy dando suero porque estoy esperando a ver si vomita, ¿verdad? A ver si tolera la vía oral y usted con paciente, ¿verdad? Entonces, después lo va a atender. Ya después ustedes cuando llegan ya estaban en plan B. Y entonces ustedes le preguntan si ha vomitado o no en el momento de la unidad de salud. Entonces algunas hasta se adelantan, ¿verdad? Con la atención. Y eso es muy bueno. Entonces ustedes deben de identificar este, cómo se debe de realizar el manejo, ¿verdad? El manejo de deshidratación, según los lineamientos de IEPI, en el plan A y en el plan B, ¿verdad? No nos vamos a detener mucho en eso, pero en la deshidratación o, no, o paciente normal, ¿verdad? Pero sí vamos a ver el plan A, plan B y plan C en qué conlleva, ¿verdad? El plan B los ojos están bien, o sea, normales, bebe normalmente sin sed. Luego en los tres se debe de examinar. ¿Va? Los signos de pliegue desaparecen rápidamente. Vamos a decidir si no tiene signos de deshidratación, vamos a tratar como plan A. Ya vamos a ver qué es plan A. El plan B, él está intranquilo, irritable, hay ojos hundidos, está sediento, bebe con avidez, signos de pliegue cutáneo, desaparece lentamente. Vamos a decidir si presenta dos o más signos de deshidratación. Vamos a tratar y usar plan B como el que le mencionaba, ¿verdad? Darle suero oral en la unidad de salud a ver si tolera la vía oral. El plan C, ya el paciente si ya llega letárgico, comatoso, hipoactivo, hipotónico, inconsciente, ojos muy hundidos, bebe mal o no puede hacerlo, desaparece el signo de pliegue cutáneo lentamente, más de 2 segundos. Vamos a decidir si presenta dos o más signos, tiene deshidratación grave y lo vamos a tratar como plan C. Siempre es de pesar al niño para poder identificar la dosis de medicamento y de suero que le vamos a indicar. Aquí está el plan A, plan B. Yo sé que ustedes ya lo leyeron, ya saben en qué consiste cada uno de ellos. Estos afiches que encontramos en las unidades de salud, les voy a explicar un poco acerca en qué consiste cada uno, pero no nos vamos a detener mucho. No nos vamos a detener mucho. Entonces, vamos a ver que el plan A del manejo de diarreas es enseñar a la madre las 4 reglas del tratamiento en casa. ¿Cuáles son esas 4 reglas del tratamiento en casa? Darle más líquidos después de cada evacuación, ¿verdad? No que el niño evacúe. Bueno, entonces ofrecerle seno materno, ofrecerle líquidos, ofrecerle suero después de cada evacuación. No suspender el seno materno y continuar alimentando según edad, ¿verdad? Porque algunos no tiene fiebre, no le voy a dar pecho, etcétera, ¿verdad? No suspender seno materno por nada. No automedicar, dar consejería a la madre. No automedicar, ¿verdad? Que lo llevan al curandero, tiene ojo el niño, tiene, ¿qué más? Todas esas etnoprácticas que le realizan, ¿verdad? Tiene pujo el niño, ¿verdad? Entonces hay que darle este aceite. Me llegó uno que le dio aceite quemado con ajo, niño chiquito, para que le quitara la diarrea, ¿verdad? Más le estaba dando el malestar, ¿verdad? Entonces, más le iba a complicar la enfermedad. 4. ¿Cuándo regresar inmediatamente al establecimiento de salud, verdad? Cuando presente algún signo de deshidratación, mama mal, o tiene ojos hundidos, o aumenta evacuaciones. Siempre citar en 24 horas y dar zinc. Es muy importante dar zinc por 14 días. Bueno, el plan B, ya aquí sí ya debemos esto ya es cuando lo tenemos en observación en la unidad de salud, en la unidad de rehidratación oral, que vamos a hacer primero, pesar y determinar la cantidad aproximada de suero oral que deberá administrarse durante 4 horas. Esto lo vamos a calcular si el niño es en pesos en kilos por 75 ml y esto lo vamos a dividir entre 4. Eso es lo que va a pasar de suero en 4 horas, ¿verdad? Peso en kilos por 75 ml y se divide entre 4. Evaluar los signos vitales y los signos de la deshidratación de acuerdo al estado clínico por hora. Revalar cada 4 horas. Y si está hidratado, continuar la hidratación oral con plan A
por 2 horas en el establecimiento y evaluar el riesgo social, ¿verdad? Si se le dificulta ir a la unidad de salud, si es un niño menor de 1 año, si no puede regresar y usted ve que va con la abuelita y la ve un poco descuidada, entonces si le cuesta llegar, es muy lejos su casa para poder acudir a la unidad de salud y en esta unidad de salud no hay 24 horas y el hospital está más lejos, pues evaluar si lo vamos a dejar en plan A o lo dejamos o lo referimos al segundo nivel de atención para que termine su reevaluación. Si posterior a las 6 horas se encuentra hidratado, pues continuar con plan A, que ya se los mencioné. Bueno, vamos a ver un poco acerca de las sales de rehidratación oral. Estas se absorben en el intestino delgado, aún en casos de diarrea copiosa, reemplazando así el agua y los electrolitos perdidos en las heces. La solución de suero oral y otros líquidos también pueden usarse para el tratamiento preventivo de la deshidratación en el hogar. Por eso siempre se le va a entregar sueros orales a los niños que consulten en las unidades de salud. El zinc, ¿por qué se indica zinc? ¿Verdad? Numerosos estudios han revelado que la administración de suplementos, principalmente el zinc, a dosis de 10 a 20 miligramos diarios, hasta la desaparición de la diarrea, disminuye significativamente la gravedad y duración de la diarrea en niños menores de 5 años. Otros estudios complementarios han puesto de manifiesto que el tratamiento de corta duración con suplementos de zinc de 10 a 20 miligramos diarios durante 14 días reduce la incidencia de la diarrea durante los 2 o 3 meses posteriores al tratamiento. Basando en estos estudios, actualmente se recomienda administrar zinc de 10 a 20 miligramos durante 14 días a todos los niños con diarrea. Entonces vamos a indicar zinc a todo niño con diarrea, ¿verdad? Y el tratamiento es por 14 días. Bueno, con eso finalizamos la clase del día de ahora. Es importante conocer el tratamiento adecuado, los factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad. Entonces yo quise mostrarle el ejemplo de diarrea, cómo es su cadena epidemiológica, su cadena de transmisión, sus factores de riesgo, su cuadro clínico, su clasificación de diarrea, cuál es un manejo adecuado de las diarreas, cuándo lo vamos a manejar en plan A, en plan B. Entonces, esa es la clase del día de ahora. Por favor, revísenla porque vienen algunas preguntas en el parcial. Entonces, solo quiero explicarles un poco acerca de la tarea que van a realizar. Permítanme, quiero ver dónde. Aquí está. ¿Verdad? Por si tienen alguna duda, pero yo los felicito a la mayoría. Acuérdense de que la materia es 100% virtual, ¿verdad? Las reuniones las podemos realizar, las clases pueden ser pregrabadas, no hay ningún problema con eso y yo creo que ha funcionado muy bien. Ustedes han captado muy bien lo que queremos realizar en esta materia. Sus tareas ya las he estado revisando, muy, muy acordes, muy orientadas en lo que uno como docente quiere que ustedes tengan de aprendizaje en esta materia, ¿verdad? Pero siempre les doy una retroalimentación, lo que deben de hacer esta semana es elaborar un esquema en PowerPoint o puede ser en otra página o en otra herramienta virtual que ustedes manejen adecuadamente cuáles son los factores de riesgo identificados con base a los determinantes sociales de la salud acorde al caso que se encuentra al finalizar el cuadro. ¿Cuál es ese caso? Aquí está, miren, caso clínico, es de la niña Marcela Urbina Castillo, tiene 47 años, séptimo grado, vive en área rural, a la orilla de la quebrada, quien presenta los siguientes datos. Es hipertensa, tiene un índice de masa de 30, fumador 5 cigarrillos diarios, madre falleció de accidente cerebrovascular hace 5 años. Entonces, con base a esto me van a explicar, mire, su factor de riesgo es esto. ¿Por qué? Porque fuma 5 cigarrillos y esto es causante de tal enfermedad. Ustedes lo van a poner, no lo voy a desarrollar la tarea ahorita, ¿verdad? Pero quiero que analicen en grupo y que digan, no, su índice de masa corporal es de tanto, esto tiene
es un factor de riesgo a padecer estas enfermedades, ¿verdad? Más su edad, más que ya padece una enfermedad de base, que es la hipertensión arterial crónica, lo que puede ocasionar tal. Entonces yo quiero que hagan ustedes un análisis, ¿verdad? Bueno, es vendedor ambulante, camina desde su casa casi 5 kilómetros para tomar el bus que la lleva al lugar donde vende frutas. Su esposo no trabaja, pues hace un año le amputaron la pierna, tiene diabetes mellitus. Ella no ha tomado la citología desde hace 10 años, entonces ustedes me van a explicar. Yo creo que es un factor de riesgo que, que no se haya tomado la citología hace 10 años porque no podemos identificar tal y tal cosa, ¿verdad? Ni la mamografía nunca se la ha tomado. Entonces esto es importante conocer como un factor de riesgo porque no vamos a poder identificar tal cosa, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a colocar. No tiene dinero para consultar en el área privada, la unidad pasa muy llena, por lo cual consulta con sus vecinos. A la vecina le va a preguntar, mire, tengo un problema del estómago, tengo problema de hipertensión que puedo tomar. Ah, un ajito o hágase unas hojas de no sé qué, de guayabo, no sé qué. No estoy diciendo que es malo, pero no es para esa, para esa enfermedad, ¿verdad? Consulta con sus vecinos o en las farmacias cuando siente alguna sintomatología para que le digan qué puede tomar. Consulta solo cuando se siente muy mal y el medicamento se lo dan cuando, o sea, cada mes, aunque a veces se le olvida tomárselo. Imagínense, esto es un factor de riesgo, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es la complicación? Entonces, ustedes me van a hacer ese resumen. Ese análisis, perdón, desde hace 5 años no le toman exámenes y ahora después de la pandemia, ya pasó la pandemia, ¿verdad? Desde hace un año no pasa consulta, solo le han dado las recetas habituales, ¿verdad? Ese es el caso. Quiero que identifiquen los riesgos en el caso y que lo expliquen, ¿verdad? Yo creo que estos son los riesgos por tal y tal cosa, ¿verdad? Creo que queda claro con lo que vamos a realizar esta semana. No antes, no finalizo esto antes de esta clase sin antes felicitarlos, perdón. Se me traba la lengua. Ah, mentira. Sin felicitarlos, vamos bien. Vamos desarrollando muy bien la materia. Sí, creo que eh, estamos realizando muy buen trabajo en equipo. Ya vamos a iniciar, creo que vamos a realizar una clase en la cual vamos a ver lo del tema final que ustedes van a realizar en el tercer registro para que lo vayan trabajando, ¿verdad? Es un estudio que van a realizar, un estudio de investigación de una enfermedad, ¿verdad? Pero eso más adelante lo vamos a ver. Ahorita quédense con el caso clínico, con la tarea que tenemos pendiente, ¿verdad? Mucho gusto, nos vemos, cuídense, bendiciones, estudien mucho, pásenla bien, adiós.